les digo que es diocéntrico, diocéntrico. La salvación no es solo por Jesucristo, sino por también entrar en la iglesia. O sea, el que se salva tiene la salvación a través de Jesucristo, más los sacramentos de la iglesia, el bautismo, la Santa Cena, todo lo que el católico desarrolla. Esas dos cosas salvan a la persona. El evangélico no. El evangélico piensa en que y cree y predica que solo Cristo salva. No hace falta ninguna otra cosa. Con que yo tengo a Cristo, eso me salva. En la salvación está la diferencia. Y dentro de los evangélicos también tenemos diferencias. El pentecostalismo, que amo a los pentecostales, grito y lloro y salto y canto como los pentecostales porque me apasiona todo eso que ellos tienen y nosotros un poco apagados. El pentecostalismo tiene el Espíritu Santo como centro. Es Espíritu Santo céntrico. Es distinto. Y también es distinto el bautista, que tiene a quién como centro. ¿A quién tenemos como centro? A Cristo. Somos cristocéntricos. Somos neotestamentarios los bautistas. Tenemos un montón de diferencias con las otras denominaciones. Pero la diferencia más tremenda y más profunda es el gobierno de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay mucha diferencia entre una iglesia y la otra en su gobierno. Y cuando el gobierno bautista anda bien, no se produce esto. O no se tiene que producir. O se tiene que tratar de igualar. Porque el bautista cree en el desarrollo de todo creyente, en la participación de todo creyente. El creyente es sumo sacerdote, que dice Pedro. El creyente es el que acerca a la persona a Dios a través de Jesucristo. Es el que dirige la iglesia, el creyente. ¿Por qué? Porque su gobierno es diferente. Tenemos en el organigrama, tenemos el gobierno episcopal. ¿Cuál es el gobierno episcopal? ¿Qué significa? No se lo voy a explicar, después si quieren tomen el curso conmigo de eclesiología. Pero episcopal, en 2 o 3 palabras, ¿qué sería? El episcopo el que manda, el episcopo el que larga las órdenes, el episcopo, ¿qué institución está bien reflejada en el episcopal? El católico. El católico tiene el papa, tiene los obispos, tiene los cardenales, tiene hasta el último. Y el de abajo de todo tiene que obedecer las órdenes del episcopado. ¿Es ese el gobierno de los bautistas? No es, aunque muchas veces sucede que los líderes, el pastor o la gente que maneja la iglesia dirige como si fuera el que gobierna, y el que gobierna es Cristo, y la iglesia gobierna. ¿Qué es lo que gobierna Cristo? Su cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo? Vos, yo, todos los creyentes en Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Cristo maneja su cuerpo. No le da a los líderes ni a nadie el gobierno. Él es el que gobierna a través de un gobierno que no es el episcopal. Aunque muchas veces, ahora por ejemplo, que está la denominación independiente, es tremendo. Esta nueva moda de la
organización independiente. Las iglesias independientes la maneja la familia. El gobierno es como si fuera Inglaterra, tienen un rey, los ministros, qué sé yo, y manejan la familia. El hijo sigue la iglesia, la mujer es pastora de otra iglesia. No critico, simplemente señalo que hay distintas formas de gobierno y que ese gobierno independiente, para mí, en forma personal, no sé qué creen ustedes, pero para mí es muy peligroso, porque se hace un gobierno que no es democrático, que no es el que guía es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Nosotros los creyentes somos los que tenemos que llevar adelante la iglesia. No podemos esperar a que alguien me venga a decir lo que tengo que hacer. O nombrar al otro, sí, no. No, es Cristo que manda a la iglesia. Y la iglesia, como en asamblea, decide las grandes cosas. A lo mejor en la asamblea le pone un poquito el gobierno a los líderes. Entonces ahí, bueno, los líderes charlan, conversan, y a la asamblea traen lo que decidieron, y la asamblea puede agregar, quitar, poner, sacar. Es la asamblea de Dios, la iglesia en pleno, la que dirige y toma las grandes decisiones de la iglesia. Cuando no es la iglesia la que dirige, cada uno hace más, menos, si tiene ganas, si no tiene, viene o no viene, da lo mismo. Este dice que no, el otro dice que sí, el otro no puedo. Es tremendo el caos que se forma. Un monstruo es la iglesia. El otro gobierno de la iglesia, de todas las iglesias, es el presbiteriano. El presbiteriano tiene ancianos, no tiene pastor, pero tiene ancianos, y toma las decisiones. Entonces los hermanos libres, los presbiterianos, hay un montón de denominaciones que tienen los ancianos que manejan la iglesia. Tampoco es el gobierno bautista. No son los ancianos, no es la integradora, no son nadie, es la iglesia la que decide. Y tenemos que aprender esto porque hemos vivido muchísimos años sin que pudiéramos tener ese privilegio de dirigir la iglesia bajo el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está en todos los creyentes. El que aceptó a Cristo tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le habla a todos los creyentes, no a uno más y a otro menos. Y el Espíritu Santo no le va a dar una orden distinta a Estela y otra orden distinta a Analía. No, el Espíritu Santo cuando dirige bien, arma bien la iglesia. El bautista sería congregacionalista. Los bautistas somos congregacionales. Tenemos que retomar esto porque es una lucha, pero de muchísimos años de los bautistas. Los bautistas han luchado por la libertad. Si hubiese un bautista en este momento vivo de esos años, se moriría de ver esta falta de libertad que nos están imponiendo. El bautista siempre luchó por la libertad religiosa, la libertad de culto. Ustedes saben que antes no se podían reunir, se moría alguien y no podía ser enterrado si no era católico. ¿Cuántas luchas han vivido los bautistas por la libertad? Otra cosa que se ha perdido, pero nosotros podemos recuperar al bautista, porque somos bautistas y tenemos una preciosa nube de testigos que nos han dejado esto a nosotros, la denominación bautista.
encima una preciosa iglesia, y etcétera, etcétera. Y preciosos miembros y preciosos líderes, y todos formando la iglesia. Entonces los bautistas, la asamblea es la que dirige. Yo lo reto siempre a mi marido, porque están la integradora, se reúnen y arman y ponen y sacan. Digo yo, tienen que consultar a la asamblea. Hay que llevar esas cosas importantísimas a la asamblea, que la iglesia maneje. Sí, pero ahora ¿cómo hacemos asamblea? Por Zoom. Es medio difícil. Entonces todo este tiempo es tremendo, porque estamos en un que no sabemos para dónde ir. Pero tenemos que recuperar el gobierno de la iglesia a través de Jesucristo y su asamblea, su cuerpo, la iglesia. Para las decisiones grandes, tampoco le vamos a ir a llevar a asamblea a ver quién abre la puerta o quién la cierra, ¿no es cierto? Cosas importantes, pero la iglesia, el cuerpo de Cristo, se maneja con decisiones importantes, como tu cuerpo y mi cuerpo. Tenemos que tomar decisiones importantes para manejar el cuerpo nuestro. Si como mucho, sé que me va a engordar. Si como salado, sé que me va a subir la presión. ¿Qué sé yo? Todas esas cosas que tiene que manejar la mente, que es Cristo, y manejar el cuerpo, que es la iglesia. Yo creo que me entienden, porque ninguno es sopa. Todos entendemos perfectamente lo que estoy diciendo, ¿verdad? Así que por favor empecemos a recuperar al bautista, que no es solamente si grita o no grita, si habla en lengua o no habla. No, esas diferencias son eclesiológicas, no son doctrinales. En cambio, sí, la iglesia, el gobierno de la iglesia es, según la Biblia, es democrático. Eso es el gobierno congregacionalista. Entonces se terminó la enseñanza. Lo que sigue es el mensaje. Recién empiezo. Y acá Eugenián ya se me durmió.